Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles en una emisión más de Teleplay Contigo. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Teleplay. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la adolescencia, y es que en esta etapa de la vida donde existen cambios físicos, emocionales y también, ¿por qué no, sociales, es bien importante hablar de la sexualidad. La información adecuada, clara y precisa va a generar verdaderamente un impacto correcto en nuestros adolescentes. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con este tema. Estamos de nueva cuenta muy agradecidos de que se encuentre con nosotros la sexóloga Cintia Gómez para hablarnos de la sexualidad en la adolescencia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Doctora, pues estamos hablando de la sexualidad en la adolescencia porque me parece que ahí sería una parte importante de poder pues, orientar a nuestros jóvenes para que conozcan de alguna forma clara, precisa. Con tanta información en las redes sociales a veces podrían caer pues, en información falsa o errónea y con esto dándole un mensaje negativo. Es correcto, eso es bien importante, ¿no? Como abrir estos espacios de diálogo, conversación con las y los adolescentes que les permitan tener información veraz, científica, cercana, que les permita incluso tomar mejores decisiones y sobre todo seguras, ¿no? Doctora, sabemos que hablar de sexualidad pues se puede dar desde edades muy tempranas a nuestros chicos, a nuestros hijos. Sin embargo, en la adolescencia, cuando comienzan estos cambios físicos, cuando comienzan estos cambios emocionales y estas inquietudes, ¿en qué momento como padre, como tutor, como encargado, vigilante de un adolescente, en qué momento es necesario tener esta plática? Pues fíjate, no como tal que yo te diga, a tal momento, a tal edad hay que tener esta plática, pues no hay una específica. Lo que yo pensaría es que desde que estamos pequeñitos, pequeñitas, se empiece justamente a hablar, dependiendo de la etapa de desarrollo, por supuesto, de todo esto que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? O sea, hablamos cuando somos más pequeños de cambios corporales, de partes del cuerpo, partes privadas del cuerpo, ¿no? Y cuando llegamos a un punto de que empezamos a experimentar estos cambios en nuestro cuerpo, como es la pubertad, ¿no? La pubertad es esta etapa donde surgen estos cambios biológicos, pues las y los niños pues van experimentando estos cambios, y muchas veces estos cambios que no son acompañados de información pues pueden causarles incomodidad, pueden causarles ciertas sensaciones de taparse, de que no les vean, porque están experimentando una serie de cambios que pueden no ser tan comprensibles. Y entonces pensaría que más que haya un momento específico es hablar de sexualidad desde que estamos pequeñitas, dependiendo de nuestra etapa de desarrollo, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de pubertad, pues hablaríamos de estos cambios biológicos que vamos experimentando, tanto las niñas como los niños. Y bueno, luego todo este cambio también emocional, relacional, de intereses, etcétera, que llegan con la adolescencia, ¿no? Doctora, usted como especialista sí nota un cambio entre el poder hablar, el ir guiando a nuestros hijos en este camino de una sexualidad de bienestar humano, a aquellas personas que pues no hablan estos temas porque prefieren mejor callar, prefieren mejor que el propio adolescente vaya por su camino, que tal vez muchos de nosotros crecimos así, sí. Porque esto de la sexualidad, de los sexólogos, me pareciera que es un poco de esta época, sí, ¿no? Sí. Pero sí hay una diferencia entre que puedan recibir una orientación clara a que crezcan sin esta orientación. Me parece que sí la hay. Justo es bien importante hablar de la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Como toda esta información que nos van dando cuando estamos entrando a estos cambios biológicos, emocionales, relacionales. Cuando hay esta información, el inicio de la vida sexual también se va demorando, se va retardando, diferente a lo que se cree que se adelanta. No sucede eso, sucede lo contrario, se va retardando porque hay mayor conciencia al momento de decidir iniciar la vida sexual, ¿no? Entonces, quienes no tienen esta información, pues sí o sí la van a iniciar, ¿no? Sí. No nos van a pedir permiso, que esto es un poco un mito, ¿no? Que pensamos que si no hablamos de sexualidad, pues no van a tener relaciones sexuales, no se van a vincular de manera sexual con otras personas, con ellas y ellos mismos.
Y eso es un mito, es una idea equivocada. Va a suceder porque finalmente empieza una etapa de exploración, de descubrimiento, de transformación. La diferencia es que si hay información de por medio, puede ser una etapa mucho más responsable, mucho más consciente, mucho más libre también, ¿no? Como libre de prejuicios, que pueda sumar a su propia autoestima, a su propio concepto, autoconcepto, seguridad, y a una toma de decisiones mucho más conscientes que si no la hubiera. Esto que menciona de seguridad, pues todavía en esta etapa de la adolescencia es mucho más importante el poder nutrir la autoestima de nuestros hijos, y que muchas veces en pues videos, ¿verdad?, de esos que tienen acceso los jóvenes, pues podrían verse dañada con cierta información en cuestión de, como siempre lo hemos hablado, de los tamaños, ¿verdad?, de sí, las formas, y que muchas veces se podrían ellos estar observando y diciendo, yo no estoy cumpliendo con ese estándar, que es la información que podría ser peligrosa. Por supuesto, justo el tema de los videos para personas adultas, ¿no?, que van normando las relaciones sexuales. ¿A qué me refiero? Que van dando una pauta de así debiera ser, ¿no? Justo, ¿no? Sí. De este tamaño es el que debiera ser el adecuado, el correcto, ¿no? Entonces, y justo en el tema del identitario, ¿no? Las y los adolescentes pues están en una construcción de su propia identidad y evaluando qué es ser aceptado, qué no es ser aceptado, qué es ser, no sé, un hombre, qué es ser una mujer. Sí. Entonces va construyendo toda una idea de la identidad, de su propia identidad en estas etapas, y toda esta información con la que se pueden encontrar puede ser una información que los esté formando, aunque muchas veces, aunque no querramos, esta información forma, educa, ¿no? Por ahí hablamos que no es que no haya educación sexual. Sí hay educación sexual, pero muchas veces esta educación sexual está dada por los medios digitales, está dado por las redes, está dada por las películas, por las series, por la información de los videos hechos para adultos. Entonces ahí se están educando, se están formando, y la intención de hablar de educación integral en sexualidad es justamente cuestionar todo eso que están viendo, que lo querramos o no, van a tener acceso o tienen acceso, y poder traer aquí a la mesa y decir, a ver, ¿qué es esto que estás aprendiendo? Pues mira, hay otras alternativas, te las voy a compartir, ¿no? Como el tema del tamaño se importa, ¿no? Como empezar a cuestionar las diferencias corporales y que ninguna es mejor que otra, todas las corporalidades son valiosas, ¿no? Y que pueda sumar a su seguridad, a su autoestima y a una vivencia de su etapa, la etapa adolescente, su sexualidad desde un lugar mucho más seguro, de bienestar, y no de complejos, ¿no? de comparaciones, o que puedan dañar, ¿no? su propia seguridad y las relaciones con otras personas también. Sí, y que sepan que también hay diversas sexualidades, que no es solo una, que no es hombre, mujer nada más. En esta época ya estamos pues también, ¿no? Tratando de esta equidad de género, esta inclusión que se debe de dar para que no caigan en estas bromas que muchas veces son pesadas, ¿no? Por supuesto. Así es. Doctor, nos vamos a ir a una pausa, ahorita regresamos, estamos hablando del tema de la sexualidad en la adolescencia. Regresamos. Teleplay Noticias se renueva para ti desde el corazón de Yucatán hasta cada rincón de la península, y con un ojo siempre en el panorama nacional. Un noticiero preciso y objetivo para que estés bien informado todos los días en punto de las 2:30 de la tarde a través de teleplay.tv y nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más la necesitas, solo por Teleplay. Teleplay Noticias, siempre informados, siempre conectados. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti.
Gracias por continuar con nosotros. Teleplay contigo. Estamos hablando hoy con nuestra sexóloga Cintia Gómez sobre el tema de la sexualidad en la adolescencia, en esta etapa de la vida, en esta etapa donde queremos es pues apoyar a los padres de familia en la construcción pues de mejores seres humanos, de seres humanos más con conocimientos más claros. Tal vez estos conocimientos pues no los tuvimos nosotros, pero la maravilla de esta época es que podemos llegar a los hogares, precisamente también por el internet, que hablábamos que es muy peligroso, pero que también tiene estas cualidades de poder generar esta conversación, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿qué pasa con los adolescentes en una etapa donde tal vez lo toman a juego? Es decir, la broma sobre temas pues, que tienen que ver con el cuerpo de otra persona, con la sexualidad, con estos videos que muchas veces vemos en redes sociales de sonidos, ¿verdad? Eróticos, que se vuelven toda una broma. Pues fíjate, justo hablar de la sexualidad es hablar no solo de temas vinculados con relaciones sexuales, sino también hablamos del desarrollo de valores, de conciencia del otro, de respeto al otro, a los demás, el respeto a la diversidad sexual que pueda haber, orientaciones, identidades, etcétera. Y parte de la educación integral en sexualidad, por eso es la parte integral, ¿no? Que no nos quedamos solo en la parte vinculada con la reproducción o netamente con las relaciones sexuales, sino hablar de que sexualidad es todo esto que también me va rodeando, ¿no? Entablar relaciones respetuosas con las y los demás también es hablar de sexualidad. Entonces hay que hacer un trabajo pues, muy profundo en ese sentido con las y los adolescentes, incluso para ir también trabajando de manera preventiva con estas relaciones vinculares de noviazgo, de amigos, amigas, que puedan generar relaciones violentas, ¿no? de interacciones, que haya violencia de por medio, que haya discriminación, que haya burla. Entonces, hablar de sexualidad también es hablar de promover una serie de valores que permitan respetar a las y los demás. Sí, que podamos enseñarle a nuestros adolescentes que pues todo tiene que ser de alguna forma respetuosa, en consenso también, que esto es fundamental en esta etapa de la vida, pero también sobre todo, doctora, en la adolescencia comienza mucho esta etapa de fijarme en la niña, ¿no? Fijarme en el caso del niño, o tal vez que yo también he notado mucho esta parte de que hay niñas ya en la secundaria, que es esta etapa donde se fijan en las niñas y el niño se fija en el niño. ¿Cómo la importancia de que tengan una información clara, no solo para estos niños que están viviendo este proceso, sino para los demás niños que están viendo este proceso? Claro, ahí hablaríamos de diversidad sexual, sí, ¿no? Como toda esta parte de las orientaciones más allá de la heterosexualidad, la homosexualidad, bisexualidad, diferentes orientaciones que permitan también darle lugar a esta diversidad sexual que pues ha sido motivo de discriminación, ¿no? Y sin embargo es parte de la diversidad, es parte de estas formas distintas de relacionarnos, pero no por ser distintas no son igual o menos valiosas que la heterosexualidad, ¿no? Eso es parte de esta diversidad en la sexualidad, y en la medida que hablemos de ello, pues también hay una mayor posibilidad de que si algún adolescente está viviendo su orientación homosexual, bisexual o que no fuera heterosexual, tenga lugar y se sienta también bienvenida, bienvenido, y se sienta respetado, respetada, y no viviendo discriminación. Agredida muchas veces. Porque justo muchas agresiones que pues de pronto vemos que nos vamos encontrando, nos van compartiendo en los medios de comunicación, ¿no? De casos, están vinculados con la discriminación hacia la diversidad sexual, a la diversidad sexogenérica, a las identidades de género, a las infancias y adolescencias trans también. Entonces es muy importante recordar esto que en general para todas y todos, pero creo que en el tema de la adolescencia, trabajar desde un enfoque de respeto de derechos humanos. Hay una cartilla que es la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los adolescentes, que precisamente pues hablan de estos derechos, el derecho a elegir a quién te gusta, el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Como a tener información científica libre de prejuicios sobre la sexualidad,
y que incluye todo este marco de respeto en las relaciones y las interacciones que vamos teniendo entre todas y todos. Oiga, doctora, los padres, sin lugar a dudas, los padres y los cuidadores, los que están a cargo del adolescente, juegan un papel fundamental para, en principio, no espantarse cuando seguramente el adolescente llega y pregunta, ¿qué es esto? O le encuentras algún mensaje, algún papel donde tenga que ver algo con sexualidad, y creo que tu primera expresión podría ser pues el regaño, el enojo, el espantarte. Esto también genera un mensaje erróneo para el joven. Por supuesto, ¿no? Como estas reacciones generalmente parten del miedo, ¿no? Como pues ya como adulto o adulta pues vas teniendo concepciones de que es vivir cierta forma de la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esto, pues generalmente llega el miedo a qué estará haciendo, cómo lo estará haciendo, qué implicaciones tiene, qué riesgos tiene, o lo vinculas con tus propias vivencias, ¿no? Entonces, una de las sugerencias importantes es justamente tratar de abordarlo desde la mayor apertura posible, ¿no? De la comunicación, el diálogo, más que el castigo, el regaño, porque esto cierra la comunicación. Cuando hablamos de reprimenda, de castigo, de regaño, generamos vergüenza, generamos culpa, generamos justamente no acceso a una información veraz, científica, sino que haya una cerrazón y ya no quieran conversar o tocar estos temas contigo. Entonces, y no todos los jóvenes son iguales. Hay jóvenes que son muy abiertos para expresar o para preguntar, y hay jóvenes que en esta edad incluso terminan siendo como muy herméticos, como son mis cosas, como yo lo investigo, ¿no? Es correcto, sí, en este momento hablamos de la desidentificación, ¿no? Están buscando pues construir su identidad, y a partir de eso van haciendo a la familia, ya no es el mamá y papá, ya no son el punto central, ¿no? Sino ahora los amigos, las amigas son estas personas de referentes, ¿no? Y es, pues suele suceder que algunos pues deciden son mis cosas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos de sus espacios, de sus decisiones, y al mismo tiempo procurar estos momentos y esta apertura a la comunicación, apertura a, puedes hablar conmigo de lo que pasa, ¿no? Puedes contarme lo que estás viviendo, y pues de nuestro lado como adultas y adultos ser muy respetuosos también con ellas y ellos, y abiertos a que nos puedan compartir lo que viven, ¿no? Correcto. Doctora, nos vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos para el último bloque para que nos dé algunos tips o algo que podamos manejar con nuestros adolescentes. Regresamos. Claro que sí, gracias. Vamos a ir a la pausa. Recuerde que estamos a través de la señal de Teleplay. Por favor, comparta esta información. Vamos a la pausa y regresamos. Teleplay Noticias se renueva para ti desde el corazón de Yucatán hasta cada rincón de la península, y con un ojo siempre en el panorama nacional. Un noticiero preciso y objetivo para que estés bien informado todos los días en punto de las 2:30 de la tarde a través de teleplay.tv y nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más la necesitas, solo por Teleplay. Teleplay Noticias, siempre informados, siempre conectados. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti. Ya estamos de regreso en Teleplay contigo. Hoy estamos hablando de la sexualidad en la adolescencia, en esta etapa, la doctora Cintia Gómez, en esta etapa donde es importante el tener el contacto con los adolescentes, el poder platicar, el poder pues conocer, porque al final de cuentas son estos jóvenes los que el día de mañana van a ser adultos, y que esos adultos posiblemente sean papás, y desde aquí se va llevando una enseñanza, doctora. Por supuesto, es una etapa clave, ¿no? Como ir construyendo conjunto con ellas y ellos, pues maneras relacionales que sean mucho más positivas, mucho más respetuosas,
porque son nuestros jóvenes. Así es. ¿No? Oye, doctora, ¿qué sucede? Que muchas veces como padres decimos, yo noto a mi hijo que todavía es muy niño para la edad que tiene, no lo noto interesado en temas de sexualidad. Ante este panorama, ¿aún así los padres debieran de abordar esta información? Sí, en términos de recordar que, nuevamente, sexualidad no solo es hablar de relaciones sexuales, sí, ¿no? Entonces, ¿qué significaría esto? A lo mejor, no sé, tu hijo, tu hija no está hablando de estos temas, pero a lo mejor está interesada en los cambios que está viviendo en su cuerpo. Entonces, ahí también estamos hablando de sexualidad, ¿no? O sea, hablar de sexualidad la hablamos desde que estamos en la panza de nuestras mamás, ¿no? Donde sí, empiezan con la revelación del género. Y ahí estamos hablando de sexualidad. Entonces, si pensamos en este caso, bueno, no se ha acercado a mí, no me ha compartido algo, tampoco es que vayamos y, oye, ven, vamos a tener sí, la plática, la gran plática, ¿no? Vamos a hablar de esto, sino ir observando cuáles son sus intereses, ¿no? Qué sí le llama la atención, qué está pasando con sus sentimientos, con sus emociones, si hay alguien que le llame la atención. Y entonces desde ahí también podemos ir abordando otros temas, otros aspectos vinculados con sexualidad y no necesariamente o exclusivamente de relaciones sexuales, ¿no? Cuando no ha habido esa inquietud. Claro. Oiga, doctora, en el tema, por ejemplo, del uso de pastillas anticonceptivas, en el uso de preservativos, esta plática con nuestros adolescentes tiene que darse, es decir, como padres, como cuidadores, tenemos que explicarle a nuestros hijos que existen estos métodos. Claro, eso es bien importante, incluso en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes viene el derecho al acceso a la información sobre métodos antifecundativos y entre ellos está justamente el uso del condón, las pastillas y otra serie de dispositivos que ayudan a la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, como madres, como padres, involucrarse en esta información es bien importante y también desde la escuela, ¿no? van teniendo este acceso a la información como un derecho a la educación integral en sexualidad. El que puedan conocer de estos métodos y nuevamente como soltar el miedo de que por conocerlos necesariamente van a iniciar una vida sexual. Muchas veces no es así, ¿no? Sino la información es poder. Mientras más información tengan, pues también van a poder tomar decisiones más cercanas a lo que ellas y ellos quieran, ¿no? Entonces sí es bien importante hablar de métodos antifecundativos con nuestros adolescentes. Y para estos padres que tengan un poquito de pena y de temor, ¿podrían acudir también con este tema a un sexólogo? Sí, por supuesto, justo pensar de para qué acudimos a consulta. Esta es una opción, ¿no? Una opción de asistencia a consulta para resolver sus propias dudas, sus propios miedos y que podamos tener herramientas para abordar estos temas con nuestros adolescentes, ¿no? En esta época de la adolescencia, cualquier información que como padres o madres podamos tener, pues también nos ayuda a nosotros porque pues no lo sabemos todo, ¿verdad? Todo va cambiando, incluso estas generaciones van mucho más aceleradas, a veces saben más ellos que nosotros, pero nos traías unas recomendaciones también de libros, doctora. Sí, este libro me gusta mucho porque es un libro bastante práctico, no está, es un libro que tiene como preguntas y respuestas basada en casos hipotéticos y en casos reales de adolescentes y niños que han preguntado. Se llama justo Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, estrategias breves para mamás, papás, maestras, profesores, orientadores, psicólogas y psicoterapeutas. Entonces es un libro sencillo, muy digerible, que puede ir dando como información y sobre todo esto, nuevamente la información es poder, la información que como mamá y papá puedas tener para poder compartir con tus hijas y tus hijos, ¿no? Ese es uno, y quisiera mencionar otro que es muy bueno, y habla sobre todo de la prevención de los abusos sexuales o las relaciones sexuales basadas en la violencia, ¿no? Que se llama Sexo que hiere. Se me perdió por aquí. Sí, que toda esta información es importante para pues evitar que nuestros jóvenes pues sean violentados y no lo estén viendo como una violencia. Exactamente, se llama Sexo que hiere, de Francisco Fernández y Mónica Gamboa, entender y prevenir
y enfrentar la violencia sexual entre adolescentes. Entonces esto es bien importante porque precisamente hablábamos de que hablar de sexualidad es hablar también de valores y hablar de la construcción de relaciones basadas en el consentimiento, en el consenso, en el respeto, en la libre elección, en salir de estas ideas que nos han acompañado por mucho tiempo sobre la sexualidad forzada, sí, obligada, ¿no? O que las mujeres tienen que hacer y someterse a ciertas prácticas y los hombres tienen que ejercer ese poder. Entonces salir de ahí es bien importante en la deconstrucción de cómo vamos entablando relaciones y vínculos sexuales. Entonces Sexo que hiere, de Francisco Fernández, es un libro muy bueno que habla de la prevención del abuso sexual entre adolescentes. ¿Este libro sería para que lo lea el adolescente también? ¿O más para los papás? Pues creo que puede funcionar hasta sí, para los adolescentes, porque pues tiene información muy interesante de cómo se van vinculando, ¿no? Creo que puede ser muy bueno. Para adolescentes hay un libro buenísimo que es de César Galicia. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero es un libro de César Galicia que de esto no se habla, se llama De esto no se habla, que ahí son preguntas y respuestas sobre sexualidad muy nutridas, que a veces justo no se atreven a hacernos, tal vez por pena, pero que en ese libro pueden irlas explorando de una manera muy cercana, muy sencilla, muy abierta. De esto no se habla, de César Galicia, para las y los adolescentes. Creo que es un muy buen libro que pueden. Doctora, pues nosotros, como siempre, le agradecemos la información, la orientación. ¿Dónde la podemos localizar? Me pueden localizar en Instagram como psicóloga.cintiagomez. Ahí están mis redes, tanto en Instagram como en Facebook. Lo que gusten pueden estar ahí en contacto conmigo. Y por supuesto que aquí en su casa, Teleplay, siempre bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y buena tarde. Gracias. Adiós. Nosotros nos vamos a ir de esta emisión, pero recuerde que tenemos una cita el próximo miércoles. Se queda la transmisión en nuestras redes sociales a través de la señal de Teleplay. Que tenga usted un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.